Diario de Ecuador, 16 de noviembre de 2022. Vuelo a Ecuador huyendo de la muerte. Desde el cielo diviso el pasado con sus nubes y claros, luces y sombras. Nadie debe corregir el diario personal. No hay viaje de vuelta para lo que ya está escrito. Del mismo modo que es imposible borrar las sombras de las nubes en el océano. Del libro de los días no pueden pasarse las hojas hacia atrás. Las páginas permanecen grabadas para siempre en la memoria, con sus errores y confusiones, tachaduras y subrayados. Así empieza el cuaderno del viaje a Ecuador. Viajé solo e iba apuntando detalles en el diario hasta que la naturaleza me sobrecogía con tal fuerza que sobraban las palabras. Desde que descendí del avión en el aeropuerto de Quito, no sentí en ningún momento el mal de altura. Cuando era niño decían que yo siempre estaba en las nubes. Quizá por eso no me afecta la altitud. Quito me recibió con mañanas soleadas, tardes de tormenta, noches serenas y madrugadas de intensa niebla. Jorge Izquierdo, Salvador Izquierdo, el hombre dividido y completo, me dijo que aquí en la capital, si no te gusta la lluvia, solo tienes que andar una cuadra para quitártela de encima. Estaría bien que todo en la vida fuera así. Andar unos metros y encontrar de nuevo la luz. En Quito solo hay dos estaciones, la estación de invierno y la estación de trenes. El 20 de noviembre cumplí 68 años. Nada más despertar leí los mensajes de felicitación que me habían enviado 6 horas antes desde España. Después fui al teleférico que me transportó al volcán Pichincha. Desde lo más alto contemplé la ciudad remota y fascinante rodeada de volcanes. El día 21 hice realidad una fantasía de la niñez. Anduve guardando el equilibrio como un funambulista por la línea del Ecuador hasta llegar a la mitad del mundo. Al día siguiente, Leonardo Moscoso, el padre de Lucía, me llevó al páramo en su Ford todoterreno color café. A un lado, las cumbres nevadas de Malzana. Al otro, el volcán Cotopaxi. Una pareja de cóndores volaba por el cielo infinitamente azul. La belleza sobrecogedora del páramo. Hay momentos que nunca se olvidan, aunque se pierdan las fotos. El día 23, el escritor quiteño Marcelo Cruz me entrevistó para el programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Pero el celular no grabó nada. Repetimos y tampoco. A la tercera fue la vencida. Nunca he charlado tantas horas de lo mismo y lo he pasado tan bien. Al día siguiente sonreí al recordarlo en el autobús que me llevaba por las estrechas carreteras de la Sierra Andina. Me asomaba al filo del abismo y no sentía ningún temor ni vértigo. Fui como ir montando en el vagón de una montaña rusa hasta llegar a Riobamba. Allí me hospedé en el tren dorado. Unos colibríes dibujados en la cabecera de la cama velaban mis sueños. El viernes 16 de diciembre también me levanté por la mañana temprano en Isla Isabela. Caminé durante horas por paisajes plagados de vida sin cruzarme con ningún ser humano hasta llegar al Muro de las Lágrimas. Vi lagunas con flamingos de las Galápagos que no emigran a ninguna otra parte. Vi leones marinos que se acomodan en los bancos de las calles y las plazas, comparten las playas, con los bañistas tosen y estornudan, igual que los hombres mayores. Vi parir a una leona marina delante de un puesto de helados. Vi tortugas gigantes, vi iguanas marinas que se confunden con la tierra negra. Vi manglares que ocultan sonidos anónimos y vidas misteriosas. Vi pájaros y aves que no huyen de la muerte ni de la vida, porque el miedo no existe en las Islas Galápagos. Yo venía huyendo del miedo y por fin encontré la tranquilidad. Los pasos del hombre que huía de la muerte
Avanzaban con firmeza por los negros caminos de lava. Andaba solo, en perfecta armonía con la naturaleza, hasta llegar al muro de las lágrimas que levantaron los presos con grandes piedras en medio de la nada. Ese fue el castigo de los condenados. Un muro absurdo y despreciable que no tenía otro fin que sacrificar cientos de vidas. A pesar del muro de las lágrimas y los otros muros que llevamos dentro, aquel día me salté las propias normas y encontré la felicidad. A la vuelta tampoco me crucé con ninguna persona. 20 kilómetros a solas con la vida, a solas con la naturaleza. El diario de Ecuador acaba el 23 de diciembre. Ese día mi madre hubiera cumplido 98 años y yo regresaba a casa. Solo recuerdo las fechas de nacimiento de mis padres como si la vida prosiguiera de otra manera después de la muerte. Me sucede lo mismo con todas las personas que quiero. El diario finaliza del mismo modo que los títulos de crédito que aparecen al final de las películas. Letras blancas sobre fondo negro, como el misterioso paraíso de las encantadas. Allí perdí el miedo del que iba huyendo. Para eso había volado a Ecuador, para volver a encontrar la espuma de los días. Bienvenida, bienvenido al tercer piso de Librería Proteo, que hoy es el tercer piso de Librería Proteo y Librería Áncora. Acaba de leer dos fragmentos del último relato de Cruce de Vías, Olga Martínez, la cofundadora, junto con Paco Robles, de Editorial Candaya hace 25 años. Editorial Candaya es una de las editoriales... 20 años, perdón. Esto va a ser así todo el tiempo, ¿vale? O sea, nos vamos a decir, no, eso no es así, no, eso sí es así, ¿vale? O sea, lo llevamos haciendo toda la vida, desde que nos conocemos y así va a continuar. Hoy, como sabéis, estamos ante una cosa, ante algo que a mí me parece un acontecimiento, que es el último libro publicado por José Garriga. José, él es José Garriga Vela, José Antonio Garriga Vela, el Garri, como queráis llamarlo, como le conocemos todos los de aquí, viendo caras reconozco a muchos desde hace ya muchísimo tiempo. Luego, y es la selección de los cuentos que le estuvo publicando en Diario Sur, el zumo de Garriga, el absolut que dicen los perfumistas de Garriga, donde recoge toda su esencia a lo largo de 104 cuentos. Pero me gustaría que Olga, que ha sido, junto con el resto del personal de Candaya, quien se ha encargado de hacer esta edición, que ha logrado que todos esos cuentos, que venían semana tras semana durante casi 30 años, cuenten una historia, que cuentan lo más íntimo, para el buen lector que sepa encontrar detrás, el que no conozca a Garriga, conocerá al hombre, al escritor, al señor obseso por una serie de temas y al corazón que hay detrás de este libro, que es mucho y que nos ha ido acompañando semana tras semana a muchísimos lectores a través de las páginas de Diario Sur y que ahora mismo tienen el lugar que merece, un libro con todo lo que eso representa. Así que, Olga, por favor, cuéntanos cómo fue esta historia de sacar Cruce de Vías. Siéntate aquí, anda, que estamos, sí, ¿no? Ya que hay un sitio. En primer lugar, gracias por estar hoy aquí, ayudándonos a completar un sueño que empezó, yo creo que hace 15 años. Hace 15 años, cuando conocimos a José Antonio Garriga Vela, ese es su nombre literario, a José, paseábamos por esta ciudad, por Málaga, que era un poco distinta ahora, y en ese paseo que hacíamos José, Paco Robles y yo, nos interrumpía continuamente gente para comentarle a Garriga el último cruce de vías de esa semana, algunos el de la semana pasada, algunos ese otro de hacía dos años, y nos quedamos muy impresionados. Nosotros veníamos de Barcelona, no sabíamos lo que era cruce de vías.
cuando fuimos a la casa de Garriga entonces, que no era la que vive ahora cerca de la Cruz de la Victoria, sino en el Paseo Marítimo de Málaga, le preguntamos y nos habló de que llevaba en ese momento 15 años escribiendo Cruce de Vías, hicimos cuentas, pensamos, más de 700 textos, ¿no? Y ya con Paco dijimos, bueno, eso no puede quedarse en la inmediatez de la prensa, que es muy hermosa porque crea estas relaciones cotidianas de cada día, ¿no? Esos encuentros en las esquinas, en la calle Larios y en la Plaza de la Merced, en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Pero eso tiene que perdurar. Ahora empezamos a leerlos y nos quedamos entusiasmados porque allí, yo creo que no era del todo consciente Garriga, entonces comenzamos a ver que allí estaba de una manera fragmentaria la biografía íntima y literaria también de José Antonio Garriga Vela. Entonces el primer germen fue hace 15 años con Paco Robles, que como algunos de vosotros sabéis, murió de repente cuando no lo esperaba, hace 1 año y 3 meses, y dejándonos a todos los que lo conocimos un vacío inmenso, pero ese fue el primer germen de ese libro. Y poco antes de morir Paco me gustaría explicar también el germen de ese segundo germen de este libro, ¿no? Es como este libro, un libro con 2 partes, ¿no? Con 2 gérmenes. Recuerdo un día que, como con casi todos nuestros libros, tenemos la suerte de venir a Málaga a presentarlos. Esa vez era un libro de una escritora argentina que se llama Fernanda García Lao. Íbamos a presentarlo en Áncora, que es un poco nuestra casa en Málaga, y yo recuerdo que quedé un ratito antes con José, y bueno, voy a explicar algo un poco personal, pero creo que aquí está rodeado de sus amigos y está bien, que así sea, está bien hablar de las emociones, porque este es un libro que es pura emoción por todos lados, ¿no? Y yo recuerdo que me impresionó, lo encontré muy triste a José, ¿no? Paco todavía vivía y yo no sabía lo que era el vacío de las pérdidas, pero hablamos de pérdidas, de muchas pérdidas, también de algunos amigos queridos, de rupturas, de cosas que quedaban atrás. Y recuerdo que cuando llegué a casa, para mí era muy importante, cuando hacía rutas sin Paco, que eran pocas veces, pero algunas veces pasaba, era muy importante, y ahora lo encuentro mucho a faltar, ¿no? Encontrar el interlocutor para explicarle. Las rutas Candaya son muy intensas, tienen grandes momentos, pero también tienen momentos difíciles, ¿no? Entonces, tener un interlocutor a quien explicarle todo lo que has vivido, ¿no? Y yo llegué y el tema fue José Antonio. Yo le decía, qué triste estaba, ¿no? No sé qué le pasa a José, ¿no? Y me acuerdo que hablamos de eso mucho, ¿no? Y volvimos otra vez, con Paco esta vez, con Eduardo, que está aquí, y ya había hecho un creyó con Antonio, que es un superviviente, ¿no? Entonces de repente nos dice, no, voy a hacer un viaje. ¿Un viaje a dónde? ¿A América? Y digo, ¿a dónde? A Costa Rica, a Ecuador, a no sé cuántos países nos dijo. Y nosotros le dijimos, para, ¿no? ¿De cuánto tiempo? No sé, 2 meses, 1 mes, no sé. No puedes hacer. Vamos, nos impresionó porque pensamos, no sé. Pues Antonio, no sé, tiene 68 años, qué capacidad de supervivencia, me voy solo a Ecuador, a América, ¿no? Qué capacidad de regeneración, ¿no? Estábamos impresionadísimos, ¿no? Y me acuerdo que le dijimos, no. América no se puede ir a tantos sitios a la vez, solo Ecuador, ¿no? Y entonces una de las cosas más bonitas que yo he vivido en el mundo Candaya fue la preparación de este viaje, en que esta es su última crónica, ¿no? Fue una especie de conjura. Nosotros somos una editorial, algunos ya lo sabréis, que publica literatura en español, con una brechita japonesa, pero sobre todo literatura en español, y con un sello americanista, aunque también publicamos a enormes escritores españoles, ¿no? Nos gusta definir Candaya como un espacio de encuentro y de diálogo entre los escritores
más comprometidos y más arriesgados de los dos lados del Atlántico, ¿no? Y en Barcelona, donde vivimos, tenemos la fortuna de estar muy conectados a las comunidades latinoamericanas de nuestra ciudad. Y entre esas comunidades latinoamericanas tenemos especial conexión con la ecuatoriana, porque nuestros últimos viajes a América Latina han sido a Ecuador. Entonces, una conjura de amigos, todos organizando el viaje de José Antonio. He querido leer esos fragmentos porque me gusta citar a Marcelo, citar a Enrique, citar al padre de Lucía, que son amigos nuestros, ¿no? Y de ahí surgió ese viaje y creo que otra vez el reencuentro con este José Antonio, que sí que, como todos, tiene esa tristeza honda que tenemos todos con las que hemos aprendido a convivir, pero que sobre todo es un ejemplo de apuesta por la vida, ¿no? Y también me gustaba leer este texto, que es el último, empezar por detrás, es colocado un poco adentro, decía, pero bueno, seguir la cosa cronológica. Me gustaba empezar por este último texto, porque es el único que ninguno de vosotros habrá leído, ¿no? Porque ese texto él lo había pensado en el regreso de Ecuador, también como homenaje a los amigos de allí, pero ya desapareció el cruce de vías del sur. Y bueno, yo recuerdo que además le insistimos mucho, ¿no? Yo le insistí mucho a él. Lo tienes que escribir ese cruce de vías, con algunas dudas de José, que no sé qué, que no. Pero al final creo que ha sido hermoso que haya un cruce de vías que nadie habrá leído hasta leer este libro. Y también, nada, acabo porque tanto Héctor como yo hablamos mucho y no vamos a dejarle espacio al pobre José, que es el protagonista. Sí que quería contar un poquito cómo ha sido el proceso de gestación del libro después, que ha sido muy, muy hermoso, porque claro, eran 1.360 cruces y tenía que ser un libro que en principio tenía que ser de 100 páginas, se ha convertido en un libro de ¿cuántas, Eduardo? 320, estos 1.360 se han reducido a 104 cruces y ha sido un proceso muy apasionante. El proceso de selección lo hicimos buena parte en el verano, ¿no? Y luego hemos ido completándolo, ¿no? Pero fue muy, muy, muy curioso. Hicimos una primera selección, entonces él tendía mucho a escoger cruces más narrativos, más divertidos, pero en Candaya no sé por qué nos gusta la literatura de desgarro y triste y biográfica y decimos, danos más, es que tengo uno de mi madre, pero yo no me gustaría poner, leamos el de Caridad y decimos, oh, ese tiene que estar segurísimo, ¿no? O textos mucho más personales, o de los amigos escritores, él decía, pero a ver, ¿cómo no vas a hablar? ¿Cómo no vas a poner el texto de Marcel, ¿no? Que tu vida literaria no existiría casi sin el empujón que significó la fascinación que tuvo Juan Marcel por Muntaner 38? Claro que tiene que estar, como no van a estar los textos con Enrique Vilamatas, que es tu hermano, y vamos configurando que ese libro tenía que ser sobre todo un libro, una especie de biografía fragmentaria y desordenada de José Antonio, y también su biografía literaria, que hay esbozos de casi todas sus novelas, bueno, ¿no? Y luego también quería hablar un poco de lo que ha sido el montaje del libro, porque este es un libro como el cine, ¿no? Son muy importantes los cruces, pero también es muy importante cómo se han conocido los cruces de vías entre sí, ¿no? Cómo se han montado, cómo están conversando los cruces de vías entre sí, ¿no? Gracias a un amigo como es un ADN de Candaya, que es una editorial que apuesta por lo comunitario. Este también es un libro, yo creo, muy de comunidad, ¿no? Gracias a un amigo de José, a Xavi Puebla, un cineasta de Barcelona, con Málaga, su otra ciudad. Él es el que sugirió que si se llamaba cruce de vías, sería bonito que los nombres de las partes fueran las estaciones que han marcado la vida de José, ¿no? Entonces, la primera es esta estación. Ha habido discusión si era en catalán o en castellano. Al final el nombre está en castellano, Estación de Francia, aunque a mí me resuena un poco, pero bueno, es igual. Vilamatas lo dijo y aquí le decimos, ¿no? Pero a mí me resuena un poco. Estación de Francia,
La segunda y más larga y más importante es Estación María Zambrano. Yo nunca había estado, vine en tren sobre todo para ir a la Estación María Zambrano el otro día. Viajé en tren para llegar a Málaga con este libro en la Estación María Zambrano. Estación de cercanías y luego los diferentes, la parte viajera tan importante de Garriga, que son las diferentes crónicas de viaje, ¿no? Y bueno, así ha sido. Ahí quiero mencionar a Eduardo Ruiz Sosa, que es quien ha maquetado y ha estado en el proceso de selección. Yo creo que es un libro muy de los tres, yo lo siento así, muy de Garriga, muy de Eduardo, muy mío y muy de Paco, en esa ausencia que es presencia y al que yo quiero tener muy presente en todo lo que haga a partir de ahora y por tanto también hoy. Y no, pues, perdonar que me haya extendido mucho. Gracias, Olga. Estaba pensando, José, que precisamente Xavi Puebla estuvisteis durante mucho tiempo intentando convertir en película. No sé. ¿Se va a hacer al final? No hay que no encontráis productor. Había, pero pequeños. Podemos hacer un crowdfunding aquí. Montaner 38 debe ser una película, Xavi Puebla, cineasta. Es que lo iba a hacer y bueno, pues ya ha hecho el primer montaje de Cruce de Vías. Yo quería también, un poco para aportar la parte, digamos, que ya es más nuestra, que conocemos, porque José hizo una primera selección. Ahora se discute si son 1340, después dijeron 1364. 64. 1364. Entonces ese número de 1600 que salió hace poco... No sé, pero contarían cosas transparentes y... Vale, bien. No sé. Bueno, que ha escrito mucho. El otro día discutía con un amigo común y dice, es un gran escritor, pero un poco vago. Y yo salía ahí como la madre de la Pantoja, diciendo, poco vago, haz la cuenta, 1600 cuentecitos, a ver, tú, guapito, hazlo tú, con los eso. Nosotros nos conocimos, José y yo, en el año 90, cuando él tenía su segundo bar, después el Terral, que fue el primero, el mítico, que fue La Época, muy cerca de aquí, en calle Gómez Pallete, en perpendicular al lateral del Teatro Cervantes. Cuando yo conozco a José, me parece que de manos de Carmen y de Juan, con los que compartía redacción en Diario 16, en La Época se convirtió en las 3 temporadas que duró, 2 años y pico, casi 3 años, era el espacio donde se juntaba la cierta intelectualidad, mundo creativo y también periodístico. Estaba empezando a surgir una generación de periodistas jóvenes que no existían hasta entonces y que vivimos, creo que el fin, somos los últimos de Filipinas que vimos que existían unas cosas que se llamaban periódicos. Todavía existen. Ahora, existen como los vinilos, una cosa de coleccionistas. Aquí tenemos a Juan Antonio Morgado, he visto antes por allí a Paco Griñán, que eran compañeros de Sur. José y yo nos conocimos, tuvimos un flechazo casi inmediato. Yo no sabía que José era triste. Claro, ayudaba mucho que siempre había algo que beber entre él y yo en una barra. Además, José te acompañaba siempre en la bebida. José estaba, además, le conocí porque era copropietario de La Época junto con otro compañero al que hoy echamos de menos aquí, escritor que había sido mi compañero de banca en el instituto, José Antonio Mesa Toré, hoy director del Centro de la Generación del 27. Antes, ambos, entonces, cuando éramos jóvenes, queríamos ser poetas. Él lo ha sido y yo no. Pero bueno, allí nos encontramos. José ya me había leído cosas en Diario 16 y allí, pues eso, entras en el mundo José. Hay una cosa curiosa con la gente que conoce a José, y aquí hay muchos que soy amigo suyo, que a todos nos da por creer que somos el mejor amigo de José. No. Tristemente no. Yo, de hecho, tengo como una especie de ataque de cuerno porque he dicho, a ver, yo salí algunas veces en esto, porque cuando José empezó a hacer los cruces de vías, al principio, que ahora nos dirá por qué se atrevió a aquello, nadie estaba haciendo aquello, y menos en la prensa local, de atreverse a un cuento semanal. Claro, como allí el ecosistema era La Época, la de esto, no sé cuánto, todo rodeaba. Es verdad, íbamos ya cuando se acababan
las historias, pues empezábamos a salir nosotros de personajes. Entonces eso fue una época interesante en la que uno veía a ver si salía con el nombre más o menos cambiado o con el nombre real. Hubo quien se mosqueó y mucho, porque a José le daba igual matarte, convertirte en asesino, etcétera, etcétera, y no todo el mundo llevaba bien aquel rollo. Pero era una cosa muy endogámica la época, pero muy, muy, muy divertida y sobre todo muy cariñosa. Esos pocos años, a mí me parecieron que eran más después cuando he dicho, coño, 3 años. En 3 años, ahora mismo a mí no me da tiempo a cambiar las sábanas. Antes, imagínate lo que hacíamos. Quiso la suerte que por distintas razones ambos acabáramos publicando el mismo día, a la misma hora, en la misma página, nuestros primeros artículos en Diario Sur. Míos tenían el cintillo Ruta Urbana, el suyo Cruce de Vías. Hoy he descubierto una cosa que ni él se acordaba, ni yo me acordaba, tengo aquí los papeles para corroborarlo, tengo datos, soy periodista, señores, vengo con datos, que esto no se llamaba Cruce de Vías al principio, se llamaba Fabulario. No. Aquí lo pone. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, perdón, tengo papeles, estoy como Julián Lago. Carmele, tengo papeles. Me mandas una cosa aquí con tu letra, porque esta es tu letra, cariño. Es que en aquella época, el único que tenía fax y una impresora del grupito este, de esmayados que éramos, él era, quiero decir, un esmayado muy... era un dandy, siempre fue dandy esmayado. Esa cosa la sigue manteniendo. Y además siempre viajó más que nadie. De hecho, durante mucho tiempo, él viajaba por todos nosotros. Iba a la India y íbamos, ¿cómo es eso de ir a la India? Que no. Que sí, hombre, que dice que... Después le da mucho coraje que digamos cosas, porque él ya fabula. Puede ser que sea una errata. Pero esto está escrito a mano. A mano. O sea, Esto detrás de uno de los ¿y qué tiene tuyos que me ver? manda y me dice, a ver, pon en vez de fabulario Cruce de Vías. Y si tienen que cambiar algo, llámame, please. Y si ves algo mal corregido, pero será algo más que corrígelo viene, a tu... será algo del texto. Sí, de los textos que yo tenía. Yo te los picaba y los mandaba por fax a Pero esta, en el después periódico ya- ha salido siempre con Cruce de Vías. Sí, en el periódico Ah, siempre sí, ha salido. por eso me refiero. No, hombre, Bueno, yo lo he un contado momento. bien, que iba a llamarse Bueno, Fabulario bien. en un principio. Yo había dicho, perdón, yo había buenas tardes, noches. Él es José Antonio. Muchísimas. Muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Todas las amigas, amigos, mi familia. No, he parado porque yo quería. Yo siempre he dicho, lo vuelvo a repetir, que escribo para no tener que hablar, que bla, 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 bla. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo digo, ¿pero quién me lo presenta para que yo esté relajado, tranquilo, que dé una laguna de silencio? Y luego, plum, una pregunta. Y digo, Olga, de Candaya, y Héctor, que los dos se juntan y hay silencio. O sea, a mí me encanta. Hoy, por ejemplo, Olga, yo he hablado muy poco en todo el día. Yo creo que nada, ¿no? O sea, voy tranquilamente, hablan los demás y ya está. Pero claro, es que ahora ya está. Yo sé que si le dejo a Héctor, hombre, podemos seguir. Tenía sí. pensado acabar, pero Pero no, yo ya he hablado poco. Y en lo de Fabulario, claro, puede ser que sea lo que sea, pero yo nunca en el sur. ha no, salido. nunca, no, Por no, eso, no, por no, eso. no, nunca apareció, digo que al principio. Y, Bueno, y a ti yo te llamó Marín. Fue Joaquín Marín, que fue su último acto de servicio para el sur antes de irse a Canal Sur. Y a mí me llamó el viejo, José Antonio Frías, y acabamos ahí por casualidad. A mí lo que sí quiero que te acuerdes, que hagas un ejercicio de memoria, es cuando te dicen, venga, os los cuento, tú planteas lo de los cuentos. Claro, al principio tú dices que bien, voy a publicar, pero cuando empiezas a darte cuenta hay uno y otro y otro y otro y otro. ¿Nunca te entró un estrés de decir, hostia, no tengo nada que contar? Bueno, es un tema. Cuando no tienes nada que contar, ¿no? Sí, ha hecho varios de esos No, bueno, de entrada, antes de nada, quiero decir que cuando Olga y Paco me dijeron de hacer Cruce de Vías, dije que no, era una locura, una cosa que yo hago en unas horas para un periódico. Es verdad
que de ahí he sacado casi todas las novelas. Es verdad que de ahí me ha servido para hacer una gimnasia mental, porque si no, el otro día venía, en la entrevista que me hizo Paco Griñán, o sea, a mí me dejan y yo me entretengo con la jardinería, me entretengo con las pelis, me entretengo con leer, me entretengo con que si las ganas de viajar, que otra vez las tengo ahora, pero no por España, Olga, sino por... Entonces, cuando me proponen esto, yo pienso que tal, que no, que es una locura. Es una locura porque además es como, en vez de crear, es de alguna manera volver a lo que has creado y eliminar cosas. A mí me ha costado muchísimo elegir 200 más o menos, que es los que os he mandado. ¿Pero has ¿no? tenido que tocar, digamos, la redacción de alguno de ellos? En alguno, pero muy poco, muy poco, ¿no? muy poco. Muchos más de 200. Ahora te voy a... Ah, bueno, sí, bueno. Pero claro, estamos... Es que para los números no es bueno. Él se cree que sí, pero no es bueno. Bueno, no lo sé. Pero bueno, son 1364 y hay 104, entonces son... 1260. 60. Sí. Entre tú y yo Sí. hacemos un... Sí. Pero luego, sobre todo Paco siguió insistiendo mucho y yo qué sé, me apetecía. Llegó un momento en que dije, son 30 años de mi historia, ¿no? Y dije que sí, hace como 2 años. Y indudablemente, por supuesto, contigo, Ola, pero Paco tuvo una importancia muy clave en el sentido de que me lo iba diciendo, ¿no? Hasta que... Y ahora estoy... ahora probablemente sea el libro que más me gusta de todos los que he publicado en mi vida. En primer lugar, porque son 30 años de mi vida, ¿no? Montaner es maravilloso porque me permite vivir de la literatura, pero Montaner son 160 páginas. Y luego las otras son como cuentos, son novelas que una vez las acabas, yo al menos las olvido porque no las releo. Entonces, mientras que esto, ahora lo he tenido que releer, mientras que esto ha sido un conjunto de 30 años, 29 años de mi vida, ¿no? Y luego me gustó el final también, ¿no? O sea, cómo acabó me gustó. O sea, lo cuento en el prólogo. O sea, yo llegaba del viaje a Ecuador el 23 de diciembre del 98 de 2022. Y el Día de los Inocentes recibí una llamada del director de Sur diciéndome que por cuestiones económicas, no sé, yo creo lo que me dicen, ¿no? Pues que se acaba el cruce de vías. Yo digo, bueno, he publicado uno que sale el 31 de diciembre, o sea, para acabar el año. Dice, no, ese sale y ya está. Y dije, pues una lástima porque ahora va a salir un libro y tal, pero me sentó bien porque yo venía de Ecuador con la mente en otra historia. Venía porque me sabía mal no pasar las Navidades con mi familia aquí, pero yo hubiera seguido en Ecuador. Y bueno, y era como empezar de nuevo. O sea, ahora mismo no tenía nada que hacer, ¿no? Y no tengo nada que hacer, que es maravilloso. O sea, no tener nada que hacer porque yo me lo paso bien sin hacer nada. Que hay gente que tiene que estar escribiendo, tiene que estar pintando, tiene que estar haciendo cosas, yo no, poniendo orden en mi vida, poniendo tal, viendo a gente que me apetece ver. Entonces no tengo más prisa, ¿no? Que a lo mejor escribo otra novela, pues si me apetece mucho y la veo cuando la acabe que es muy buena, ¿no? Pero como nunca veo una novela mía como muy buena, pues no, es posible que no vuelva a escribir eso, pero lo que sí hago es escribo para mí y para atenuar el paso del tiempo y ya está, ¿no? Pero ahora me alegro mucho, que es algo que iba a decir, de haber publicado este libro, ¿no? O sea, es indiscutiblemente mi libro más personal, el más íntimo, y en donde realmente cuento mi vida, de aquella manera, porque a la gente que lo lea, Sí. Probablemente, a no ser de que tenga rayos X en los ojos, no ve lo que hay dentro de mí, pero la gente que me conoce bien lo sugiere, lo intuye y tal y cual. Hay una cosa, hablando de eso, que a mí me llama mucho la atención. Los que somos tus amigos y te queremos y te conocemos ya hace bastante tiempo, sabemos que eres tan cercano como privado en ciertas áreas de la intimidad. Te encanta contar historias, pero, por ejemplo, tú y yo ahí estamos en las antípodas. Yo te cuento la almorrana que me acaba de salir sin ningún pudor
y tú, en cambio, eres... No me acaba de salir, es un ejemplo. La tenía yo de antes. Perdón. Y tú, sin embargo, para ciertas cosas, la ocultas. Sin embargo, en tu literatura, ya cuando alguien te conoce y puede hilar la ficción con la realidad, que siempre también en tu vida real, tú eres también, estás a 2 minutos de un personaje ficticio. Quiero decir, tú vives también, quien te conozca, gran parte de tu tiempo en ese terreno. Mira, te voy a contar una cosa que te va a gustar. Esa te va a gustar. A ver. Mira, hace unos días estuve viendo, y os la recomiendo, el documental que ha ganado el premio al Festival de Málaga. Se llama Salvaje, y es sobre la extinción, teóricamente, de los lobos de Galicia. Y dices tú, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, es una historia preciosa donde dos biólogos están intentando buscar el rastro de esos lobos que ya apenas se ven y quedan algunos. Entonces, por la noche filman y se dan cuenta que los caminos del bosque son capaces de rastrear los antiguos caminos que ya no se ven. Y dice, es aquí en los cruces de los caminos donde todas las especies se juntan como si vivieran en tiempo y en realidades paralelas para encontrarse con la continuidad. Y pensaba en eso y me recordó mucho a esto, es decir, tú siempre has convivido con los fantasmas, con las memorias, con las ensoñaciones, con una naturalidad pasmosa. De hecho, tus fantasmas son porque tú lo dices, porque tienen la misma realidad los unos que los otros. Y pienso que tu literatura tiene mucho que ver con eso, con esa capacidad de ver lo invisible en lo visible y viceversa. Y no sé si eso te ha acompañado siempre o simplemente un día tuviste que aquello era un filón literario, te gustó, como te gustó esa literatura, ¿no? No lo he pensado en la vida, no lo sé. Yo cuento, pero ¿te refieres a mis personajes? O sea, tu personaje y tu relación con lo vivo, con lo muerto, con el pasado. No, es que mi relación con lo vivo y con lo muerto es la misma. Siempre. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, no... Lo ha leído Olga, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la fecha de nacimiento de las personas, de la muerte ni de mis padres ni de nadie, ¿no? O sea, de nadie es de nadie. O sea, la gente que nace y forma parte de mi vida sigue viviendo conmigo, eso lo tengo muy claro. Y de hecho, hoy por hoy, casi viven más. Con el tiempo que yo paso solo, viven más los muertos o los fantasmas que me rodean, que están vivos, sí. que yo mismo. Quiero decir que... Entonces, no me planteo eso. Y sobre lo de que decías antes, de que tú tienes cualquier cosa y tal, lo que sí es verdad es que soy... Y eso me ha traído una suerte increíble. O sea, no me gusta hablar de mi vida en público. Yeah. Nunca me ha gustado. O sea, y eso me ha ido a la larga, ni soporto que nadie hable de mí en público. De hecho, hay un cuento donde lo dices directamente. O sea, quiero decir que, un personaje, pero aunque sea bien, o sea, a mí no me gusta oír hablar de mí, y eso es muy raro, quiero decir. Ahora, me gusta que me quieran, ¿no? O sea, que me quieran, maravilloso. Que yo salga con alguien de paseo y no me dé un mal rato. O sea, yo, por ejemplo, procuro no hablar nunca mal de nadie. Porque cuando voy a hablar mal de alguien no me hace falta, tengo la infinita suerte de que vivo de lo que me gusta, de qué tal, entonces no necesito hablar de nadie mal, porque eso a mí me crea una mala historia. O sea, me gusta hablar bien de la gente, entonces o callo o hablo bien de la gente. Hombre, indiscutiblemente nunca hablaré bien de un político, nunca, porque soy ácrata, porque los políticos me revientan las narices y porque no me gusta ninguno. Claro. Hombre, los hay que menos y los hay que tal, ¿no? Pero es lo único, gente que dices te cae mal, incluso hay políticos que me dan, no es que me caigan mal, es que me dan lástima, ¿no? Pero es de lo único que yo puedo no hablar bien, espero que no haya ningún político por aquí. Y si no se lo quitamos. No, y si no, lo saben, ¿no? Eso. Entonces, para llevar una vida tranquila y creativa, yo creo que no hay que perder el tiempo en tonterías. Lo malo es cuando el dolor, lo que hablo en lo que ha leído, cuando el dolor, cuando la muerte, cuando todas estas historias, eso sí es lo chungo de la vida. Pero la gente que no te gusta, tomar por saco. Lo más sencillo del mundo es olvidar. Olvidar algo que no te gusta. Oye, ¿tú recuerdas
la primera vez que se te metió en la cabeza? Pues yo me estaba acordando del inicio de Muntaner, donde ya te vienen directamente, hablaba de los mapamundi es decir, que tu idea del viaje, el viaje como un lugar, está constante, pero tanto en tu literatura como en tu vida real. Es decir, tú sin los viajes no serías tú directamente, no sé si... ¿Tú recuerdas la primera vez que dices quiero ir más allá? ¿Y cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje fue a los 9 años, en julio del 62, o sea, ese año del 63 cumplía, ¿no? O sea, en que mis padres me dejaron en la estación de Francia y el tren me dejaba en Madrid, ¿no? Y allí me recogían mis tíos, lo cuento en un cuento de aquí. Y en ese trayecto, mis padres me dejan con el que para mí era el jefe del tren, ¿no? Y me dejan y tal, y entonces yo me acuerdo perfectamente que yo eran trenes de hace, pues justo 61 años, ¿no? Entonces, yo me acuerdo me sentía en el oeste, que eran las películas que a mí más me gustaban. Entonces, iba en el tren y yo miraba y me imaginaba indios que venían detrás, historias de estas. O sea, y un viaje que no olvidaré en la vida, viene en uno de los relatos, uno de los que he escogido. Es el primer viaje. Y luego un montón. Y aquí hay amigos que he hecho bien, bueno, contigo. Sí, hemos hecho algunos. Con... Hombre, contigo no he llegado porque eso ya es la crema de tus viajes, Ushuaia, la Patagonia, todos esos lugares donde has ido, que eso sí los disfrutaba a través de los relatos que hacías cuando volvías y veíamos y viajábamos, ya te digo, gracias a tus relatos, tanto en los cuentos como en las novelas, como los que tenemos el placer de disfrutarte en la vida real. Yo pensaba también que hay una cosa que tiene que ver con la esencia de la historia, de que el ser humano se explica a través de la historia, supongo que para darle sentido. Así es, y es quizás lo que nos hace humanos. Siempre se ha contado como el viaje del héroe, directamente. Tu héroe, el héroe Garriga o el héroe trasunto, escritor que aparece por ahí, ha hecho un viaje. El viaje normalmente tiende a una culminación. ¿Tú has pensado alguna vez en eso o tú... ¿En qué parte del viaje está? Lo que sí es verdad es que pienso mucho en el viaje, y en el viaje propio y cómo ha ido. O sea, no sé si pierdo o no, porque es imposible no pensar, ¿no? Lo he dicho antes, no pensar, que lo decía Charwin, no lo digo yo, es cuanto la naturaleza, que me pasó en Argentina, cuando, por ejemplo, cuando por primera vez de una forma había estado en Malasia, había estado en Tiomán, ¿no? Pero no sé por qué en Argentina la inmensidad de la naturaleza te anula el pensamiento. Eso lo he repetido muchas veces porque es lo único que a mí me anula el pensamiento, ¿no? Si no, estás siempre dándole vuelta a la cabeza. Pero cuando ves algo tan imponente, es imposible que... dices, bueno, pero qué maravilla, ¿no? Qué historia, ¿no? Me ha vuelto a pasar el día que fui al Muro de las Lágrimas en Isla Isabela, ¿no? O sea, decir, joder, me he tirado 12 horas sin ver a un ser humano, pero he visto cantidad de vida, ¿no? De seres vivos, ¿no? Que además, como cuentan, no se iban corriendo, sino que pasaban a tu lado, ¿no? Entonces, y aquí esto lo recoge, precisamente, que no hemos hablado, no hemos dicho todavía. Sí. En las Galápagos hablan mucho de las tortugas. Aquí una tortuga se convierte en mapamundi, y esto además lo ha hecho el señor García, que te acompañó en los últimos 10 o 12 años, 10 años, como ilustrador, cuando pasaste de las páginas del interior del periódico a la última página, que digamos que eso es. Sí, que tú el recorrido por la prensa lo has hecho, no te ha quedado nada, otra cosa es durar o no durar. Pero eso gracias a Juan Antonio Morgado, ¿no? Es que él estaba en cultura y pues yo creo que fue idea tuya lo de cosas transparentes, bueno, pues creo, no seguro, y luego, claro, luego se va a deportes y me pasa deportes, que además, claro, yo siempre hablaba del Barcelona en Málaga. Me gusta el fútbol, no le gusta el fútbol, le gusta el Barcelona. Entonces quiero decir que, vamos, mi historia en el sur tiene mucho que ver con Juan Antonio, ¿no? Por eso... Y luego también sobre lo que decías del viaje, indudablemente yo soy igual que Ismael, el de Moby Dick, o sea, cuando me siento y lo repito mucho aquí, me lo pide el cuerpo. Es una cosa que cuando te sientes que estás cansado,
que la vida no te satisface plenamente, que sabes que cogiendo un avión y yéndote a las antípodas vas a ver cosas nuevas, porque yo siempre que viajo veo cosas nuevas. Y las veo en Málaga también, ¿no? En la vida cotidiana. Bueno, hoy he visto cosas nuevas. Ayer que tuve una analítica, vi una... ¿Descubriste los triglicéridos? No, descubrí la poca paciencia que tiene la gente, ¿no? Ya. Y cómo insultan a una persona que está allí sacando el trabajo como puede, pero va con retraso porque hay cientos de personas que se van a pinchar, ¿no? Pero entonces sale, tal. Como eso yo no lo he entendido nunca, pues me llama la atención, ¿no? Pero sí, el viajar a mí me relaja una barbaridad. O sea, yo entro, cojo sobre todo un avión porque va más lejos. Y yo llego al aeropuerto y me cambia la cara. O sea, ya... Y ahora mismo, bueno, ahora vamos a hacer un viaje interior por España. Pero yo tengo muchísimas ganas de quizás de volver a Sudamérica, a sitios de Sudamérica que no conozco. O irme al Hotel de las Jirafas enfrente del Monte ¿eh? Exacto. O sea, tengo un montón de... Lo asombroso es que también aquí se nota como tú viajas, digamos, a través de 3 vías. Una, el viaje real, otra, el viaje literario y otro, el viaje cinematográfico. Los mezclas constantemente. Había una cosa, hablando de la importancia del cine, que desde que ya aparecieron los proyectores, los DVDs y tal, tú ya definitivamente dijiste... Es lo que más amo, lo que más... No, fui de los primeros, ¿no? Que tuviste. Que tuve proyector. O sea, el tío que me puso mi proyector se lo había puesto a Luis Enrique, el seleccionador, el del PSG, dice. El del PSG ahora, Ese, claro, sí. tal igual. O sea, quiero decirte que bueno, ya hemos hablado 1000 veces de que el cine para mí es fundamental porque me encanta y me lo paso muy bien. De hecho, tú te has hecho casas en torno, digamos, a una pantalla. No, es lo que me hacen cambiar de casa. O sea, esto es horrible. Ahora me arrepiento, ¿no? En el sentido... Bueno, no me arrepiento porque no me arrepiento. Pero para nada, sería incapaz. Yo si no estoy rodeado de objetos que me gustan y que me entretienen la mirada, ¿no? O sea, no podría vivir en Japón en una casa toda blanca y tal, que a lo mejor me iba muy bien porque me relajaba más. Pero lo que está claro es que he tenido que ir cambiando de casas porque amontonaba más pelis y más libros, ¿no? O sea, los libros y las pelis me han... Sobre todo ahora mismo las películas, que es una locura, ¿no? Y menos mal que ya no salen todas y tal, pero... Y veo mucho cine, muchísimo. No como tú, que lo ves de actualidad, sino me recreo mucho en el cine clásico. Sí, cierto. Hemos tenido... acabamos de hablar de Soslayo, de una de tus pasiones que aquí no aparece. Es la única que es el Fútbol Club Barcelona. Habría que decir, por una coma. Morgado y yo, que somos de Real Madrid, no sabemos por qué nos cae este tío también con la rivalidad que hay, pero es cierto, yo nunca he visto con nadie el fútbol con la misma pasión que la he visto con él, porque además yo no sé cómo él lo lleva, eso no lo sé cómo él lo lleva, pero hace unos años que ya no lo ve tanto, que coincide con que el Barcelona ya no está ganando, porque en el fondo es buena gente, pero no le gusta perder. No le gusta perder. Él es así. Hay una cosa que yo quería preguntarte. Cuando nosotros nos conocemos, que yo estoy escribiendo críticas de teatro en el diario 16, y todavía hacía teatro, tú eras un autor teatral que había ganado 2 premios. El premio Miguel Romero Esteo, por aquellas añoradas sirenas ronca y despeinada, que es uno de los títulos más sencillos de la historia, y por Formas de la huida, donde ya aprendiste y lo hiciste más cortito, que ganaste el Enrique Llobet. De hecho, además, tuvimos una colaboración, porque la primera me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te haces cargo y la revisas y la rediriges y todo eso? Hicimos ahí un par de 2 o 3 representaciones donde además hubo una cosa curiosa porque yo trabajaba con mi anterior pareja siendo la protagonista y con la que sería la madre de mi hijo, que me la presentaste tú precisamente. Sí, tú eres el culpable de que yo haya procreado de alguna manera.
que era algo que iba contra todo pronóstico y sobre cualquier cosa contra todo sentido común. Pero ahí está el chaval muy guapo, lo podéis ver en la Oliva y comprarle, que está muy buenísimo el duende. Por cierto, él es su padrino. No voy a abrir ese melón. Más vale, sí. No voy a abrir ese melón. Más vale, porque pueden surgir Pues más se lo va a voces. encontrar por la calle y decir, mira, aquí tu padrino. ¿Eh? ¿Quién es este señor? No sé por dónde. Ah, el teatro. El teatro que tanto, que hay un momento donde parece que de pronto lo abandona. Y yo hay algo que quiero decir. Esto, un buen Juan Mayorga por ahí detrás que adapté, esto es, no, muchas obras de teatro. Esto es una maravilla. Es decir, que tú tienes la conciencia del monologuista, la tienes incorporada. Hay ritmo, hay historia. ¿Y nunca te ha dado de nuevo por escribir nada de teatro, con lo que te gusta el cine, hacer un guión, nada? No. Bueno, el guión me lo pidió cuando Xavi Puebla, cuando decidió hacer una película de Montaner, me pidió el guión, le dije que no, y no, porque no lo había hecho nunca, porque tenía miedo de que lo hiciera muy literario a lo mejor, y yo prefiero que cojan algo mío pero no. Y lo del teatro, porque a mí realmente siempre me ha gustado. De hecho, empiezo a escribir teatro porque quería meter diálogos en novelas y nunca metía diálogos que me gustaran en las novelas. Claro. Y me puse, y lo que pasa es que tuve la fortuna increíble de que escribo 2 obras de teatro y ganan 2 premios, ¿no? Claro. Y luego escribo a medias un Sonata Hominem y también se lleva al teatro, ¿no? Tuvo varias representaciones. A mí realmente lo que me gusta es la narrativa la narrativa. Me da igual que sea cuento, que sea novela. Es lo que más me gusta y donde yo mejor me lo paso. Pero también hubo una época en que pintaba y lo vendí. Bueno, tú me compraste. O sea, yo hacía los Yo viajes. te compré, que además eso fue lo flipante, porque otra de las cosas que ustedes no saben, esta es la parte Sálvame, de esto que esto no lo sabe Vilamata, que lo va a presentar dentro de nada. Convencí a mi madre para que en uno de sus periplos de persona que iba por todas las casas, pues mi madre le alquilase la casa que mi familia había tenido en La Cala, que era un apartamentito muy cuco con su historia. Y a José en uno de esos momentos le dio por coger todas las puertas de la casa y pintarla, y se hizo ahí un pedazo de exposición que estaba de puta madre, cuando mi mamá dice, ¿pero qué ha pintado? ¿Las puertas de la casa? No, eran de las... Es mejor mi historia que la Eran tuya. de las basuras, o sea... También había alguna de la beca. Eran de las basuras. Bueno, así son. A mí hay algo que yo querría recordar, porque si leéis esto realmente os va a conmover desde el principio hasta el final. Y da igual que hayáis leído alguno, porque no creo que haya nadie aquí que se haya leído los 1460. ¿A que no? No, vale. Pues leeros los 104, seguido en este orden, y entenderéis la historia que había detrás. Es como una especie de palimpsesto misterioso que se va revelando. Pero hay algo que desde luego, si a nosotros nos ha unido muchas veces, que alguien lee y dice, hostia, Garriga es más triste que pegarle un padre, tío, el pobre hombre de esta historia. No es cierto. Garriga es una de las personas más divertidas, y lo sabéis todos los que lo conocéis, que puedan encontrarse. Y nosotros nos hemos reído mucho. Tú me decías, hay las cosas que había algunos muy divertidos. Creo que todavía aquí tu sentido del humor, ese subterráneo y socarrón, está aquí porque para mí es imposible no verlo, vamos. Hay uno que es el de Solaris, ahora que está aquí Alfredo y Antonio. El de Solaris yo creo que es el más cómico de todos. Y además es real, porque fue real todo lo que cuento. Bueno, un poco. Es de cuando nos juntamos, bueno, pues Antonio Soler, Alfredo Taján, Juan Bonilla, Jesús Aguado, y bueno, y luego toda la gente en el Escorial, bueno, y un montón de gente más. Y cuento lo que para mí pasó allí, porque fue muy curioso, ¿no? Entonces lo dejo pero el rollo de no poder salir era como Solaris, ¿no? Como era un vientre materno, aquello no podía salir y si ibas un poco al Escorial era como que te podían llamar la atención. O sea, yo al menos lo viví así, y luego muchas historias que me habré inventado y tal, pero creo que es el que tiene un poco más de sentido del humor.
Y luego sí hay, no, hay alguno más, ¿no? Hay alguno más. Y hay alguno. Lo que pasa es que sí es verdad que yo la tristeza, me extraña, es muy curioso lo que me has dicho. A lo mejor no estaba triste, a lo mejor estaba pensando en Bavia, que lo hago mucho, ¿eh? Y tengo cara así de melancolía, pero no. Pero yo la vuelco mucho, que no se debe hacer, supongo, ¿no? Pero lo he hecho toda mi vida y no voy a cambiar ahora. Vuelco mucho mi historia en la literatura, no, me confieso más literariamente que personalmente, ¿no? O sea, cuando yo estoy mal procuro que no se me note. Procuro, pero por lo que me dice Olga... No, se te nota todo. Se me nota un taco. Yo estaba pensando el otro día que el título, que no sé si era tuyo, el de Cosas Transparentes, Sí, yo no conozco a nadie más transparente que José. También es verdad que hay gente que dice, no sé lo que le pasa, digo, porque no te escuchas ni observas a la gente. Hola. Es que somos una librería. A eso os recuerdo, tengo el momento. Aquí estamos dos librerías, que ahora le voy a dejar la palabra aquí a Verónica, en una especie de coproducción, es como si la Fox y la Warner se juntan. Las dos librerías más antiguas de Málaga, Áncora y Proteo. En realidad Proteo es la más antigua, Áncora viene después, pero bueno. Y hemos decidido unirnos aquí porque realmente Áncora es la librería de Candaya, la que ha estado acompañando. Candaya es de estas editoriales que nos gustan tanto, ahora que están las mayores, es editorial independiente de verdad, de personas que aman la literatura y contra todo sentido de la lógica siguen haciendo un esfuerzo descomunal porque salgan libros como este. Hoy en día, y aprovecho para decirlo ahora que llevo un año y pico reincorporado al mundo del libro y no es lo que yo conocía de niño, normalmente se edita regular, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Un libro, otro. Este libro es un prodigio de edición con toda su sencillez, porque viene de donde viene y, como han dicho, han hecho un montaje donde está todo cuidado sin que se note, como las cosas deben ser. Un poco como es José. Decía que, bueno, que vivimos las editoriales pequeñas, las librerías que son pequeñas, aunque tengan como estas 4 plantas, son todas pequeñas. Vivimos siempre en el límite de la precariedad. Así que ustedes, que nadie se compre el libro por Amazon, que lo hagan, que lo compren aquí, que se gasten los dineros que van a permitir que aquí esta criatura, Verónica Díez, de Áncora, pueda mantener su puesto de trabajo y a mí me paguen y tal, y yo siga aquí dando la morcilla y tal. Es así, es mejor pedir que robar. Un segundo, ¿puedo decir una cosa? No, una cosa que es que si no se me va a ir de la cabeza. En el 14 de junio del 78, que nació mi sobrina, que está por ahí, o sea, mi hermana tenía una hija, Sí. una hija de carne y hueso, Sí. y ese mismo día, el 14 de junio de 1978, yo iba a Granada a buscar mi primer libro, que lo publicaba... ¿Cuál fue el primero? El tercer día. El tercer día. Entonces voy a buscar el tercer día y yo tenía un niño de papel, ¿no? O sea, mi hermana tenía una niña como Dios manda y un niño de papel. Pero curiosamente, luego es que he visto a Antonio Jiménez Millán y él fue mi manager, en el sentido de que él era el que le hizo la propaganda, porque yo no sé si él se acuerda, pero yo me acuerdo que decía, no, porque me ha hablado Antonio Jiménez Millán, porque tal, porque cual, ¿no? Entonces fue un libro que lo trajimos a Proteo. Al único sitio que se trajo fueron a Proteo, No es Cachondeo, y Áncora. Y entonces los llevaba, o sea, yo era el distribuidor. Ya con tiene un Antonio cuento. Linares, que era el que me decía, estaba aquí, con Paco Puche y tal. Y entonces, pues, hace 46 años, aquí y en Áncora, es donde estuvo mi primer libro, que además se editaba, me parece que eran 200 o 300, porque le caí bien al de publicidad de la Universidad de Granada, y dijo, yo no sé por qué no lo he hecho con nadie, no hemos publicado nunca un libro de cuentos, pero me ha hecho gracia tal, y venga, lo hacemos. Y chimpún, ni editoriales, ni nada, ni director de publicaciones en el Hospital Real, publicaron el cuento, luego lo traje a Málaga, no creo que haya salido de Málaga,
y en estas dos librerías, ¿no? O sea, es muy curioso porque 40... De nuevo el tiempo circular. Exacto, 46 años después vuelvo, de alguna manera, saco un libro que es el que más ilusión me hace, que fue el que más ilusión me hizo, era mi primera publicación, y hoy, 46 años después, sale la segunda en las dos librerías. Es que he caído hoy en eso, digo, qué curioso, ¿no? No, tú tienes una de las partes, una de las cosas que forman parte de tu forma de estar en el mundo y como escritor es precisamente esa constante referencia a las sincronicidades, a la serendipia, las cosas que coinciden, empecé por aquí, esto termina por aquí, es decir, una especie de mundo que está como diseñado por medio de laberintos que tienen relaciones. Pero iba a hablar Verónica. Es verdad. Yo soy el moderador. Bueno, tú eres moderador. No, Verónica, por Dios, que queremos además que levántate, ponte aquí. No, bueno, que yo quiero ser muy breve, que es darle las gracias a José Garriga Vela, que fue suya la idea de que las dos librerías hicieran la presentación del libro. Me parece una idea particular, Miento, generosa es mía. y bonita. No, perdona, fue mía. No, perdona, por mí. Olga. Héctor siempre quitándole el protagonismo. No, pero es que la verdad. No. Bueno, yo la escuché. Bueno, venga. Se la Tú la escuché escuchaste por José, sí. a José Sí, Garriga es Vela verdad, sí. y- No pasó así, vea, lo cuento rápido. Sí. Lo voy a contar porque es que si no me parece increíble. Es como lo del fabulario. Olga siempre ha presentado, Candaya siempre ha presentado Eso es cierto. en Áncora. Y yo me comprometí con Áncora. Digo, Eso es seguiremos. Ya veremos dónde, pero lo hacemos con Áncora antes de que nadie supiera ni nada del libro. Entonces luego lo que sí hago es que me encanta la idea, y lo hablamos Héctor y yo, de que hubiera una historia. Pero yo si no lo hubiera hecho con Áncora, no por nada, sino porque Olga y Candaya siempre lo habían hecho con ellos y yo no quería romper esa historia, ¿no? No, pero te tienen que escuchar, perdona. No, Eso. que no... que alguna vez también estaría bien que hiciéramos cosas en otras librerías. Lo que pasa que sí que tenía claro que durante mucho tiempo con escritores que aquí no son conocidos, que cuesta que vaya gente, porque no es fácil que la gente vaya a las presentaciones, Áncora ha estado, lo que se dice coloquialmente, picando piedra, ¿no? Y moviendo a todos sus contactos para que escritores como los que publica Candaya, a veces jóvenes, muy arriesgados, no conocidos, tuvieron una buena acogida en Málaga. Entonces me parecía como una traición personal que un escritor que sí que iba a convocar a mucha gente fuera a otra librería, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, hace poco Áncora tenía un club de lectura, ellos generalmente los cambian cuando viene Candaya, y le dije a Enrique, no lo cambies porque va a ser complicado para vosotros, lo podemos hacer en Rayuela, que también hay buena gente, o sea que estamos abiertos a hacer otras cosas, pero justamente el de Garriga quería que se hiciera allí porque han estado pues 10 años picando piedra por nosotros, ¿no? Arriesgando y teniendo mucha complicidad con nosotros. Bueno, cuenta. Pues esta idea tan generosa, particular y bonita, que parte de José y de Héctor, ha sido muy bien recibida en Áncora. Y no sé, bueno, yo que me ha gustado mucho escuchar a José Garriga Vela porque nunca le había oído hablar tanto. Y Héctor, que lo ha hecho fantástico también. Y a Proteo, que la acogida, por supuesto, ha sido en esta casa. Y también agradecer al público la asistencia, porque claro, suceden tantas cosas y hay tantas actividades en Málaga que elegir esta Ya están contraprogramando, ¿lo escucháis? es de agradecer. Bueno, pues nada más. No, Verónica, yo quiero porque tú eres una generación más joven que nosotros, desde luego. ¿Cuándo te encuentras tú a Garriga como lectora? Si lo has seguido, y me gustaría que me dieses tu impresión de lectora de verdad, de mujer de librería, pero de lectora de verdad. Bueno, yo tengo que decir que su nombre lo conocía de hace mucho, pero yo no soy de Málaga, soy de Madrid y llevo aquí 1 año y medio, pero desde que pisé Málaga, claro, no paraba de escuchar su nombre. Y así fue como leí algo de Garriga.
cosas que me llegaban o que teníamos en la librería o ecos que me llegaban de la gente y no sé, me gustaba, me agradaba y luego encima le puse cara porque un día pues estaba en el escaparate de Áncora y así fue como Enrique me dijo, Garriga Vela. Entonces, bien, mi lectura de Garriga, no sé, siempre me ha gustado o todo lo que he leído y además me parece un profesional de la escritura. Es como la reina, un gran profesional de la escritura. Me gustaría también una cosa, antes que nada, si os parece bien. Esto está lleno de amigos que conocéis a José desde hace muchísimo tiempo y algo que queríamos también aprovechar era de amigos, hasta de familiares. Que dijerais algo, que le hicierais alguna pregunta, si tenéis ganas de hacer alguna pregunta o alguna cosa sobre José, si a ti no te parece mal. ¿Te parece? No, mis amigos que hablen de ti. me conocen ya. Ya, tus amigos te conocen, pero como esto lo grabamos, sale al mundo digital, a la gran esfera. Es que tenemos todo encima esa cosa de que antes ha dicho Olga, de que no sé por qué, porque tú siempre has sido el tipo más autosuficiente del mundo, sin embargo, hay una cosa que creo que es como mi hijo, todo el mundo le entra ganas de echarle una mano a Garriga, no sé por qué. ¿Es verdad o no es verdad? Dice, vamos a cuidar a Garriga, está triste el pobre. El pobre está pensando, está triste. Pero yo sí que os veo tristes a muchos. Sí. Yo creo que soy el que mejor me lo paso. Tú te lo pasas de puta madre, no tengo ninguna obligación, no tengo... O sea, que no voy a estar todo el día con la sonrisa como he salido en la foto que me hiciste, ¿no? Pero, vamos, está bien, tío. ¿No te gusta esa foto? ¿No te parece demasiado? No, sí, a mí no me gustan yo las fotos, me gustan fotos, pero yo no me miro mucho. No, están celebrando, están diciendo que... Es que hemos contratado la banda sonora de Alexander Desplat, que es el que está poniendo aquello. Sé que eres tú. Esto ha costado un pastón, que te diga, Verónica, que no estamos peleando de quién paga de la trompeta ahora directamente. Así tenemos. Falta Masterchef, que haga aquí el programa y ya lo hacemos. Alguien que conozca bastante a Garriga. Me gustaría, por ejemplo, los compañeros del periódico. Aquí tengo a Griñán y a Morgado. ¿Alguno os atreváis a decir algo? Morgado te está enseñando a ti, Paco. Tú le hiciste la última entrevista y fuiste el último que estuvo en su casa. Cuéntanos algo del José. Yo no me ha tocado, pero yo ya le he preguntado todo lo que tenía que preguntarle el otro día ampliamente. Así pero la gente no la ha leído porque ya soy de pago, hay que estar suscrito, entonces no se han enterado. No, sí la ha leído. El periódico, igual que antes se pagaba, los periódicos, antes los pagábamos todos, yo creo que ahora pagarlo tampoco está bien. Yo creo que la cultura tiene que ser para todo, evidentemente tiene un valor y evidentemente la información también tiene su valor. Yo la verdad, bueno, ya que me da la oportunidad, te lo digo. Yo lo conté en el reportaje que hice, ¿no? Yo tengo, y lo llevo a orgullo, que puedo decir que soy un personaje de Garriga Vela porque un día me convirtió en personaje de Garriga Vela. Y a veces nos pasaba en esta historia de los correos, que se parece que siempre llegan, pero no. También hay correos que no llegan y nos pasó un sábado, pero sé que era un sábado y que en aquel momento no se publicaba los sábados, sino que se publicaba el domingo, porque cuando lo fuimos a meter no estaba. Y me acuerdo que lo llamé y además ya sábado por la tarde, o sea, estábamos con el agua al cuello. Y oye, que no tenemos y él estaba afuera y dijo, no importa. Y al rato, no sé si fue hora y pico, 2 horas, llegó al periódico, a otra bandeja de entrada, un cuento en el que un tal Griñán del periódico lo llamaba y le decía que no tenía cuento, y a partir de ahí hizo un cuento sobre el no encontrar las cosas, ¿no? La verdad que esa capacidad para convertir lo cotidiano, eso que le dijo Joaquín Bani, ¿tú qué quieres hacer? Yo cuento de la vida cotidiana. Esa capacidad para convertir algo que para nosotros es simple anécdota, realmente en una mirada que nos mira también hacia adentro y que nos habla de nosotros, yo creo que es la gran capacidad de José, al que yo creo que ninguno de los que lo conocemos somos incapaces de quererlo. Porque es que yo creo que, además de
de gran escritor, de admirador en muchas cosas, es una buena persona que creo que todos los que lo conocemos lo disfrutamos. Así que yo ya no tengo ninguna pregunta. Tía, qué bien nos ha salido. ¿Eh? El montaje de cine ha llegado ahí con la música a lo alto. Así que yo nada más que felicitarlo y bueno, que yo, que también trabajo en el periódico, evidentemente, y sigo trabajando en el periódico, echo de menos los sábados los cuentos de García Vela. Oye, ¿podemos hacer un changueor? Es decir, tenemos, a ver si no construyen la torre de la farola está allí, en la torre del puerto, el hotel del puerto, y para que restituyan a Garriga en el cruce de vías. Aunque lo mismo no le entra muchas ganas, porque ya está en plan, quiero seguir viajando. Déjame esto que va a hablar aquí, Morgado, Buenas Juan tardes. Antonio. Yo, en primer lugar, es que estoy alucinado todavía y en una nube tras ver que se me cita en el prólogo. Eso para mí es una cosa alucinante. Me lo dijo Héctor, pero no sé si quise creerlo o no. Entonces, le quiero dar las gracias a José Antonio por eso. Yo, en el periódico no tienes tiempo de ver lo que haces, de pararte en lo que haces, porque al día siguiente tienes las páginas vacías otra vez que tienes que rellenar cada día. Pero bueno, como ya llevo unos años jubilado, pues sí he pensado, pues entrevisté a Butragueño, entrevisté a Pedro Delgado, y te sientes, he estado en Dortmund con el Málaga, y bueno, lo ves como trofeos, ¿no? No son copas ni son placas, pero son como trofeos. Bueno, pues jubilado me ha llegado el mejor trofeo, que es que José Antonio me cite en su prólogo. O sea que Que te puedes morir tranquilo. me puedo morir tranquilo. Claro. Y también quiero decir que nunca pensé que podía admirar tanto y llevarme también con alguien que es del Barcelona. O sea, eso tiene también su mérito, ¿no? Por ahí también hay que coger el mérito suyo con respecto a mí y viceversa. Y él, pues, reconocer a alguien del Madrid, como tú dices, ¿no? Entonces, enhorabuena por este libro, que dices que es el mejor. No será el mejor hasta que llegue el siguiente. O sea que esperemos que tardes poco en deleitarnos con el siguiente. Muchas gracias de nuevo. A ti. Es el mejor hasta que se venda toda la edición, así que sigue siendo el mejor. ¿Alguien más que quiera hablar, preguntar, decir algo? Jorge. Póntelo bien cerca de la boca. Bueno, yo solo quería contar una anécdota. Y es que fuimos vecinos durante años en el Rincón de la Victoria. Teníamos un chalet uno al lado del otro. No lo muevas, tienes que tener aquí. Eso. Y la verdad que a veces la inspiración debía ser rapidísima cuando hacía los cuentos, porque se escuchaba la máquina de escribir y yo creo que algunos no tardaban 3 horas en liquidarlo, pero ya lo tiene listo y dice, sí, es que tengo mucha prisa. Era buenísimo, de verdad. ¿De acuerdo? Con Jorge también tuvo el enganche de la vida hostelera de José, que es algo que habrá que hacer algún día. Paco, periodista, tiene que contar que fue el Terral, la época, la alegría de la Cala y el de Monar. Esa fue el... Y ya lo dejaste con lo bueno que eras, tío. Es que la gente te seguía allá donde montara. Era el único trabajo que me permitía escribir durante el día y luego... Y beber gratis. Y luego beber. Claro. Perfecto. Pero bueno, está aquí Pilar. Claro. Y la verdad es que yo creo que Terral fue el primer bar en Málaga que... Terral fue el que abrió. El que abrió todo, y Pilar, que era la que llevaba todas las exposiciones. Yo luego hice algo de literatura cuando se fue Pilar a Italia a pasar un par de añitos. Y entonces yo metí algo de literatura, que empezó allí Rogelio López Cuenca a leer poemas, Justo Navarro y por supuesto Antonio Jiménez Millán, Lorenzo Sabal y María José Litoral, que iban, que los conocí. Creo que os conocí perdón. Os conocí
que Antonio Jiménez Millán me llevó a vuestra casa de Playa Mar cuando estabais allí. Quiero decirte que en Terral es donde se forjó miles de historias de pintores, pintores por medio de Pilar, y luego a mí gente que se juntaba, gente de literatura y de todo. Y luego en la época era ya... Ahí nos metimos la generación de periodistas, el teatro se vinculó. Sí. Músicos no era lo más, pero sobre todo y las artes plásticas con muchísimo desarrollo. Hubo música también. Espérate. También hubo conferencias con gente del sur, fotógrafos, también hicimos muchas cosas. Bueno, tocamos todo lo que podíamos. Tocamos todo lo que podíamos en aquel tiempo, porque es que no había nada al mar. No había nada. Entonces la gente hasta se nos acercaba, ¿verdad? Y hicimos de todo. Ajá. Hasta joder a Pedro Aparicio todo lo que... Bueno. Eso era tu particular obsesión. Sí, porque es que el día de la inauguración de la casa natal de Picasso, claro, nos mintieron diciendo que él iba a ser director, había estado con Picasso, y entonces, claro, nos llegaron los pintores reales que habían estado con Picasso y nos dijeron que eso era mentira, y entonces nos traían las fotos, nos traían todo. Inauguramos el mismo día la exposición contra la inauguración de la casa natal de Picasso. Bueno, eso no lo perdonó Pedro, no lo perdonó Aparicio en la vida. Yo 30 inspecciones no metió enterrada, que yo era no vivir, vamos. Pero cosas así, hacíamos lo que se podía y teníamos, la verdad, que fuerza para sacar esas cosas para adelante, ¿eh? Porque nos jugábamos, en aquel tiempo, nos jugábamos mucho y lo pasamos mal. Pero que hacíamos esas cosas tan tremendas de demostrar la verdad de lo que realmente está. Bueno, no te va a escuchar nadie con eso ahí de todas maneras, pero quiero que también, porque eso ya tendremos el día, José y la historia de los bares como el origen de la cultura malagueña contemporánea, que ha tenido bastante que ver. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Pero periódicos también, fotógrafos. Sí, los periodistas, claro. ¿Tú querías decir algo? Que te he visto ahí con... Si no hay nadie, espérate, vamos a dejar... veo ahí a Antonio. Antonio, espérate. Por alusiones. Esto se parece a Sálvame literario, de verdad, es una cosa. Hola, no sé si se oye bien. ¿Sí? Pégatelo mucho a la boca, Antonio. Es Antonio Jiménez Millán. No me acordaba, hasta que tú lo has mencionado, de aquella propaganda del año 1978. Pero es verdad, pero lo más curioso es que entonces no nos conocíamos, tú y yo. Es decir, yo no sé cómo llegó ese libro a mis manos, a mí me encantó. Y sí es posible, ¿no?, que yo le hablara bastante bien de él, pero no nos conocíamos. Es decir, yo la primera imagen que tengo de ti es ya de los primeros 80, es decir, cuando tú presentas a la colección Puerta del Mar Una visión del jardín. Si no recuerdo mal, ¿no? Que era un libro que era prosa. Y ahí, curiosamente, yo sí intervengo directamente en la publicación, porque estábamos Rafael Pérez Estrada y yo encargados de la parte de literatura, y era una colección cuando Pilar Oriente la creó, bueno, la creamos todos en aquella época, ¿no? Pero tú fuiste quien salió, en el caso de Una visión del jardín, tú fuiste quien salió en mi defensa, porque realmente se hablaba de que solamente se publicaba poesía. Sí, porque era una colección de poesía y entonces, claro, era interesante también meter narrativa. Entonces, Rafael Pérez Estrada también al principio era un poco reticente y eso, ¿no? Pero bueno, no costó nada convencerlo de que, además, él leyó el libro y le encantó y tal, ¿no? Y yo creo que fue el primero de narrativa que se publicó en Puerta del Mar, si mal no recuerdo. Después, bueno, vinieron otros y tal, ¿no? Pero vamos, que lo curioso es eso, el año 78 es verdad, yo no me acordaba, pero no nos conocíamos. No nos conocíamos, pero está bien porque hiciste de agente literario sin conocernos, con lo que son los agentes literarios. Eso es importante. Y luego, nada, decir que yo sí que soy del Barcelona. Ya. Tenemos ahí la complicidad y la misma quinta con Lorenzo Sabal, que los tres somos del mismo año y los tres del Barcelona. Así que algo le echaron al Colacao en aquel año. ¿Alguien más por ahí? Antonio, que está ahí Antonio diciendo, como tengo la gafa de no ver, no sé la cara que me estás poniendo. Decir, vete a tomar por culo, no me preguntes. Antonio Soler, sí, tú.
Antonio conoce cuando era ahí. Estaba hablando Antonio Jiménez Millán de una época donde prácticamente los escritores de Málaga eran poetas. Esto es lo que había. Y narradores había poquísimo y tal. Antonio Soler representa justo la cúspide de la narrativa escrita desde Málaga por autores malagueños. Ahora la cosa está cambiando bastante. ¿Cómo ves tú? Porque Garriga fue al principio, casi desde el principio, me acuerdo cuando salía el nuevo boom de narradores malagueños, erais 4 o 5, no necesariamente nacidos en Málaga, valían los oriundos. ¿Y cómo has visto tú esa evolución y qué cosas teníais, digamos, en común entre los que escribíais narrativa prosa y en cambio que no teníais en común con los poetas? Bueno, en común no teníamos nada porque cada uno estaba en su casa y no nos veíamos hasta tiempo después, en Terral naturalmente, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a publicar fuera de Málaga, aquí no había publicado, y se quisieron congraciar conmigo un poco, me dijeron, bueno, pues danos tus poemas que te los vamos a publicar, y cuando yo dije que no escribía poesía, ya me miraron de arriba abajo y de un modo extraño. Y luego ya encontré el primer socio, el primer amigo fue José. Pero al margen de eso, y oyendo los tambores, oyendo todo esto, y como la noche tiene que ser de José y él es el que tiene que hablar a pesar de ti, yo creo que nos debería contar, ya digo, en honor de los tambores y todo eso, algo de una Semana Santa en la que él y yo quedábamos citados a las 5 menos cuarto de la mañana en un punto intermedio entre el Candao y un descampado de no sé cuántos kilómetros más arriba. Hostia. Sí, era... Bueno, además era para el país, ¿no? Y para el sur, ¿no? Tú lo hacías para el país y yo lo hacía para sur. Bueno, a las 5... Además, me vería... Yo entonces vivía en el Jardín, si no me equivoco. Al lado de por la venta del gato y todo eso. Sí, vivía en mitad del campo. En mitad del campo. Entonces yo me acuerdo que me ibas a recoger, yo creo que me ibas a recoger. Te iba a recoger, pero a veces... Me venía a recoger a las 5 para ver al cautivo y todo esto, y además Antonio iba. Era de noche, porque nos citábamos antes para ver todo lo que pasaba, tal. Y Julián Rojas hizo las fotos, tal, que también, pero no sé, también venía, me parece. Julián. A veces, sí, pero la cuestión era que bueno, hicimos 5 o 6 reportajes cada uno de algo que éramos un poco como no éramos furtivos, muy que era yo la creo Semana que es la última Santa. vez que he visto una Semana Santa. Entonces recorríamos toda la Semana Santa juntos. Y cada uno luego se iba a su casa. No, pero tú eras más... Antonio es más aplicado que yo de aquí a Lima, ¿no? Entonces él iba con el cuadernito, con la libreta, y tú tomabas apuntes. Claro. Yo nada. Yo no lo he vuelto a leer, no sé qué. Pero sí, claro, quedábamos... El punto es que además podíamos entrar en todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, venía la Legión, allí que estábamos en medio de los perros y todo. Estábamos Antonio y yo, los dos, allí, pues con la tal y... Con la cabra. Fue bueno, no voy a decir cosas que hablábamos entonces porque no se pueden decir. Pero fue muy divertido, vamos. Bueno, y además repetimos. Sí, lo hicimos 2 años. Por eso, o sea que salió bien, porque repetimos hablando de la Semana Santa. Y en cuanto a los bares, nada, es decir que José abría los bares y yo los cerraba. ¿Alguien más? Bueno, Alfredo está callado, lo dice. Alfredo está muy callado. Sí, que también tiene fue mucha responsabilidad. Y ahora me está diciendo María Ángeles que la cosa sensata que yo tengo cerca de mi vida, que se va acabando la hora, que aquí tienen la gente que no sé cuánto, y tenemos que hacer una cosa final, ¿vale? Que es empezar como ¿lo tienes ahí todo a mano? ¿O te doy este mismo? Venga, coge. Terminar como empezamos. Bueno, antes de que busques la página, Eduardo ha sido increíble, porque ha sido con quien he mantenido relación telefónica sobre el libro pues durante ¿cuánto tiempo? Una barbaridad. Un año y pico, 2 años.
Durante 2 años hemos tenido cuáles cogíamos, cuáles no cogíamos, correcciones, y no es porque esté delante, pero a mí me parece un excelente escritor, a mí me encanta, si no, no lo diría, me callaría. Y el trabajo que hemos tenido los dos ha sido fascinante, porque además tú tienes una paciencia, y luego nos lo pasamos muy bien. Cuando yo voy a Barcelona me lo paso muy bien con Eduardo y por supuesto con Olga y tal. Bueno, es que Porque soy del Barça. Eduardo, bueno, Eduardo Rizosa, bueno, pues es que habla tú, Eduardo, que yo hablo de mis sentimientos, ¿no? O sea, escritor mexicano, pero que vive en Barcelona, está ayudando, está en Candaya, y bueno, y somos amigos desde que te conocí, vamos, bebiendo cervezas. O sea, realmente es un amigo de cervezas, más que de mitad cervezas, mitad literatura, ¿no? A veces más cerveza. A veces más. El cazador. No le gustaba matar, sino permanecer atento al silencio, a los misteriosos sonidos del alba, cuando la vida despierta en el bosque. La escopeta era un pretexto para que lo dejaran en paz, solo y tranquilo en su puesto de vigilancia. La caza significaba para él una representación de la vida y la muerte. La importancia de la espera. A veces disparaba al aire para que los demás cazadores no sospecharan de él y también para espantar los temores que poblaban su cabeza. Cuando la detonación resonaba en las montañas, sentía un raro alivio, como si acabara de disparar a la muerte que se oculta y nos acecha entre la maleza para sorprendernos cuando menos lo imaginamos. Luego los cazadores se reunían y hacían fotos junto a las presas capturadas. Aquellos hermosos animales que yacían abatidos le producían una enorme tristeza. Le conmovían sus miradas lastimeras que aún mantenían en la retina la imagen del miedo. Cada día le atraía menos vivir en aquella ciudad que se había convertido en un coto de caza. Un lugar privado en manos de unos cuantos desaprensivos que se dedicaban a jugar con la gente. Salía a la calle y descubría que allí nadie respetaba las normas. Entonces se encerraba en su casa, igual que el animal asustado se ocultaba en la madriguera. Aquella inquietante soledad no tenía nada que ver con la profunda libertad que sentía en el bosque. La ciudad estaba repleta de trampas. Los hombres eran mucho más peligrosos que los animales salvajes. Eran capaces de traicionar a su propio hermano por una miserable cantidad de dinero. Él también había llegado a la conclusión de que cuanto más conocía a los hombres, más quería a su perro. Últimamente le rondaba la cabeza un pensamiento asesino. Le daba por imaginar que celebraba una partida de caza con los hombres más poderosos de la ciudad y que los iba eliminando accidentalmente. En vez de disparar al aire, lo hacía contra ellos. Después salía en la foto, orgulloso y sonriente, con los cuerpos de los enemigos a sus pies. Pero eso no eran más que fantasías, un simple desahogo mental. Desde hace algún tiempo se levanta de noche y va al bosque al amanecer. No lleva el rifle ni se viste con ropa de caza. Simplemente se monta en el coche y se dirige al bosque para asistir al nacimiento de un nuevo día. Le reconforta el olor a tierra, los sonidos misteriosos, los colores del cielo. Le gusta cazar amaneceres. Después acude al trabajo. Los compañeros lo observan con desconfianza. Él sabe que no puede bajar las armas y relajarse como hace todos los días en el corazón del bosque, porque al mínimo descuido, cualquiera de ellos estaría dispuesto a eliminarlo. Muy bien. Creo que nos hemos pasado pagándole a los músicos. Nada más, daros las gracias por haber venido y sobre todo darte las gracias, amigo, daros las gracias, darte las gracias por esta cosa tan conjunta y tan emotiva y por este libro que es una auténtica maravilla. Os pido un fortísimo aplauso para José Garriga, Olga Martínez y Verónica Díez. Muchísimas gracias.